En el mundo de la tecnología, que está en constante evolución, el almacenamiento y la gestión de datos juegan un papel fundamental. A medida que el volumen y la complejidad de los datos aumentan, las bases de datos relacionales tradicionales a veces tienen dificultades para mantenerse al día. Aquí es donde entran en juego las bases de datos no SQL, que ofrecen una alternativa flexible y escalable. Las bases de datos no SQL, abreviatura de Not Only SQL, no solo SQL, representan un alejamiento de la estructura rígida de las bases de datos relacionales. En lugar de tablas, las bases de datos no SQL utilizan varios modelos de datos, como pares clave-valor, documentos, gráficos o almacenes de columnas anchas. Comprender los fundamentos de las bases de datos no SQL es esencial para cualquier persona involucrada en la gestión de datos y el desarrollo de software. Para comprender la esencia de las bases de datos no SQL, es crucial entender sus conceptos fundamentales. A diferencia de las bases de datos relacionales, NoSQL ofrece flexibilidad en la estructura y almacenamiento de datos. Un modelo común es el almacén clave-valor, donde los datos se almacenan como pares de claves y valores. Otro modelo popular es el almacén de documentos, donde los datos se almacenan en documentos, generalmente en formato JSON o XML. Las bases de datos de gráficos utilizan gráficos para representar los datos, con nodos y bordes que representan puntos de datos y sus relaciones. Cada modelo tiene sus puntos fuertes, haciendo que NoSQL sea versátil para diversas aplicaciones. El auge de las bases de datos NoSQL puede atribuirse a los numerosos beneficios que ofrecen sobre las bases de datos relacionales tradicionales. Una ventaja significativa es su escalabilidad, que se logra mediante el escalado horizontal, distribuyendo los datos entre varios servidores. Otro beneficio clave es la flexibilidad, que les permite manejar diversos tipos de datos, incluidos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Las bases de datos NoSQL también son conocidas por su alto rendimiento, ya que manejan grandes volúmenes de operaciones de lectura y escritura con baja latencia. Además, las bases de datos NoSQL ofrecen alta disponibilidad al replicar datos en varios servidores, lo que garantiza que los datos permanezcan accesibles, incluso si uno o más servidores fallan. Finalmente, las bases de datos NoSQL a menudo tienen costos más bajos en comparación con las bases de datos relacionales tradicionales, lo que reduce los costos de licencia e infraestructura. Su facilidad de gestión simplifica las tareas de administración y mantenimiento. Estos beneficios hacen que las bases de datos NoSQL sean una opción atractiva para las aplicaciones modernas. La adopción de las bases de datos NoSQL ha llevado a la aparición de numerosas plataformas interactivas que aprovechan sus capacidades. Los gigantes de las redes sociales como Facebook y Twitter dependen en gran medida de las bases de datos NoSQL para manejar la gran cantidad de datos generados por sus usuarios. Los sitios web de comercio electrónico como Amazon y eBay utilizan bases de datos NoSQL para impulsar sus catálogos de productos, motores de recomendación y carritos de compra. Las plataformas de juegos en línea, conocidas por sus requisitos de procesamiento de datos en tiempo real, también han adoptado las bases de datos NoSQL. Los sistemas de gestión de contenido como WordPress y Drupal han adoptado bases de datos NoSQL para almacenar y gestionar el contenido del sitio web. La capacidad de las bases de datos NoSQL para manejar datos no estructurados como texto, imágenes y vídeos las hace muy adecuadas para aplicaciones CMS. Sección 5. Explorando el mundo de MongoDB. Entre las diversas bases de datos NoSQL disponibles, MongoDB destaca como una de las más populares y ampliamente adoptadas. Conocido por su modelo de datos orientado a documentos, MongoDB almacena datos en documentos JSON flexibles, lo que lo hace ideal para manejar datos semiestructurados. El modelo de documentos de MongoDB permite estructuras de datos anidadas, lo que simplifica la recuperación y el análisis de datos. Otra característica clave de MongoDB es su compatibilidad con consultas ad hoc, lo que permite a los usuarios consultar datos en función de cualquier campo dentro de un documento. MongoDB también destaca en escalabilidad y rendimiento, y admite el escalado horizontal a través de la fragmentación.
Con una comunidad próspera y una amplia documentación, MongoDB es una opción popular para los desarrolladores que crean aplicaciones web, aplicaciones móviles y sistemas de análisis en tiempo real. Sección 6. Sumergiéndonos en InfluxDB y sus aplicaciones. InfluxDB es una base de datos NoSQL especializada para datos de series temporales. Los datos de series temporales son puntos de datos indexados cronológicamente. La arquitectura de InfluxDB está optimizada para datos con marca de tiempo. InfluxDB maneja altas tasas de ingesta de datos, ideal para monitoreo y análisis en tiempo real. InfluxDB proporciona un potente lenguaje de consulta llamado InfluxQL. InfluxQL permite consultas complejas basadas en el tiempo. InfluxDB se usa en monitoreo de infraestructura, comercio financiero y análisis de IoT. Sección 7. Revelando el poder de Redis. Redis, abreviatura de Remote Dictionary Server, es un almacén de estructuras de datos en memoria. A diferencia de las bases de datos tradicionales, Redis mantiene los datos en la memoria RAM, permitiendo operaciones ultra rápidas. Admite cadenas, hashes, listas, conjuntos y conjuntos ordenados, brindando flexibilidad en el modelado de datos. Su velocidad alcanza tiempos de respuesta inferiores a milisegundos, ideal para almacenamiento en caché y aplicaciones en tiempo real. Redis admite la persistencia de datos, garantizando la durabilidad. Ofrece mensajería pub/sub, transacciones y secuencias de comandos Lua. Redis es indispensable para aplicaciones web de alto rendimiento y sistemas en tiempo real. Sección 8. Un ejemplo práctico de NoSQL en acción. Para ilustrar la aplicación práctica de las bases de datos NoSQL, consideremos un ejemplo sencillo de un sitio web de comercio electrónico. Imagine un sitio web que vende libros en línea y necesita almacenar información sobre libros, clientes y pedidos. Utilizando una base de datos NoSQL orientada a documentos como MongoDB, podemos almacenar cada libro como un documento con atributos como título, autor, ISBN, precio y reseñas. Del mismo modo, podemos almacenar información del cliente, incluido el nombre, la dirección de correo electrónico, la dirección de envío y el historial de pedidos como documentos separados. Cuando un cliente realiza un pedido, podemos crear un documento de pedido que haga referencia al documento del cliente y a los libros incluidos en el pedido. Este enfoque simplifica la recuperación y el análisis de datos, mejorando el rendimiento y la eficiencia. Sección 9. Elegir la base de datos NoSQL adecuada para sus necesidades. Con una gran cantidad de bases de datos NoSQL disponibles, elegir la correcta para una aplicación específica puede ser una tarea desalentadora. La clave es considerar cuidadosamente los requisitos de la aplicación y los puntos fuertes de cada tipo de base de datos. Para aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos semiestructurados, las bases de datos de documentos como MongoDB y Couchbase son excelentes opciones. Si su aplicación requiere manejar datos de series temporales, InfluxDB y TimescaleDB son bases de datos especializadas diseñadas para este propósito. Para aplicaciones que priorizan la velocidad y la baja latencia, Redis es una excelente opción. Las bases de datos de gráficos como Neo4j y Amazon Neptune sobresalen en el manejo de datos interconectados, lo que las hace adecuadas para redes sociales y motores de recomendación. En última instancia, evalúe los requisitos específicos de su aplicación y elija la base de datos NoSQL que mejor se adapte a esas necesidades. Sección 10. El futuro de la gestión de datos con NoSQL. Las bases de datos NoSQL han recorrido un largo camino y continúan evolucionando rápidamente. Con el crecimiento de datos, NoSQL jugará un papel crucial en la gestión de datos. La convergencia con la computación en la nube es una tendencia clave. También está en auge las bases de datos multimodelo. NoSQL se adapta a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. El futuro de NoSQL es brillante, con innovación continua. Sección 11. Conclusión. Abrazando la revolución NoSQL. Las bases de datos NoSQL se han convertido en una poderosa alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y ventajas de rendimiento.
Al comprender los diferentes tipos de bases de datos no SQL, sus puntos fuertes y casos de uso, los desarrolladores pueden tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo aprovechar estas tecnologías. Ya sea que se trate de almacenar datos semiestructurados en MongoDB, manejar datos de series temporales en InfluxDB, o almacenar en caché datos en Redis, las bases de datos no SQL brindan las herramientas necesarias para crear aplicaciones modernas basadas en datos. Abrazar la revolución no SQL es esencial para cualquier persona involucrada en la gestión de datos y el desarrollo de software, lo que garantiza que se mantenga a la vanguardia en el panorama tecnológico en constante cambio.